Junio de 1941, Europa del Este. Alemania avanza hacia la Unión Soviética y los combates en el frente oriental rápidamente se convierten en una guerra marcada por el hambre, las ejecuciones y una brutalidad implacable. Los hombres de la primera división de montaña que sirven allí se endurecen, se vuelven insensibles al sufrimiento y desarrollan una indiferencia hacia la vida humana, moldeados tanto por la violencia que presencian como por la que reciben órdenes de infligir. Cada día en el frente refuerza su dureza y su desprecio por la población civil, creando un patrón de crueldad que los seguirá en campañas posteriores. Cuando estas tropas fueron enviadas más tarde a los Balcanes, llevaron consigo esta brutalidad adquirida en el este. Quemaron aldeas enteras, dispararon contra civiles indefensos y convirtieron el terror en algo rutinario. Sin embargo, los crímenes de estos hombres no quedaron impunes. Al final de la Segunda Guerra Mundial, muchos de ellos pagarían con sus vidas por las atrocidades cometidas. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, el 1 de septiembre de 1939, la Primera División de Montaña, una unidad de élite del ejército alemán, la Wehrmacht, participó en la invasión de Polonia con casi 25.000 hombres. La unidad, creada en abril de 1938 y que llevaba la flor de las nieves como símbolo distintivo, se había destacado ya en los combates de los Cárpatos. Durante esta primera fase de la guerra, miembros de la división cometieron sus primeros crímenes de guerra. El 8 de septiembre de 1939 asesinaron a 6 civiles y 3 prisioneros de guerra en la aldea polaca de Rothschild. Estos actos formaban parte de la política alemana contra la población civil polaca, en la que los soldados eran entrenados para percibir a los civiles no como personas, sino como enemigos potenciales a neutralizar. En la primavera de 1940, la división se unió a la ofensiva sobre Europa Occidental y pronto combatió en los bosques cercanos a los ríos Mosa y Eno. Se ganó la reputación de actuar con rapidez, disciplina y eficiencia, y cuando Francia se rindió 6 semanas después, partes de la división permanecieron en reserva para posibles operaciones contra el Reino Unido. Se formó entonces un grupo de combate con la misión de capturar la fortaleza británica de Gibraltar, fuertemente defendida y con una base naval de gran importancia estratégica. Esta campaña, conocida como Operación Félix, podría haber debilitado decisivamente la supremacía naval británica en el Mediterráneo de haberse llevado a cabo. Sin embargo, incluso durante el reconocimiento encubierto, Francisco Franco, dictador español, se negó a cooperar, ya que Hitler no pudo ofrecer garantías concretas sobre los planes territoriales en los Pirineos ni sobre la expansión del imperio colonial español a partir de las antiguas colonias francesas. Como resultado, la Operación Félix nunca se llevó a cabo. Pronto la división fue transferida y empleada en el ataque contra Yugoslavia en abril de 1941. Allí obtuvo otra victoria rápida, ya que el país se derrumbó en cuestión de días ante el empuje alemán. Sin embargo, este éxito ocultaba una realidad más profunda. La era de las victorias relámpago estaba llegando a su fin y la guerra que se avecinaba sería mucho más larga, más costosa y considerablemente más salvaje. En junio de 1941, la Primera División de Montaña se unió a la invasión de la Unión Soviética como parte del Grupo de Ejército Sur. Sus soldados combatieron en los bosques y campos abiertos de Ucrania, avanzando a través de un territorio vasto y hostil y capturando ciudades como Vinnytsia y Umam. Bajo el mando del mayor general Hubert Lanz, participaron en la destrucción de grandes formaciones del Ejército Rojo que habían quedado cercadas, tomando decenas de miles de prisioneros soviéticos. Algunos de estos prisioneros fueron entregados a las SS y ejecutados, mientras que otros fueron abandonados deliberadamente a morir de hambre, frío y enfermedades en improvisados campos de prisioneros. En la ciudad de Lviv, en la actual Ucrania, que cayó en las primeras fases de la campaña, miembros de la división junto con la milicia ucraniana local participaron en pogromos que costaron la vida a miles de judíos. El mando de la división contribuyó a esta violencia fomentando el odio y mirando hacia otro lado ante las atrocidades cometidas contra la población civil. En 1942, la división tomó parte en la gran ofensiva del sur ordenada por Hitler, avanzando hacia el Cáucaso en dirección al Mar Negro. Las tropas de montaña se abrieron paso por terrenos extremadamente difíciles, atravesando pasos de más de 3.000 metros de altura en condiciones extremas.
En agosto de 1942 alcanzaron el monte Elbrus, el pico más alto de Rusia y de toda Europa, e izaron allí la bandera nazi, una victoria simbólica ampliamente difundida por los noticiarios alemanes en todo el continente. Pero la campaña en su conjunto fracasó y la posterior contraofensiva soviética obligó a la división a una retirada desesperada a través de las mismas montañas que había conquistado, dejando atrás cientos de hombres muertos o congelados. Para la primavera de 1943, la división ya no era más que una sombra de lo que había sido. Más de 19.000 de sus hombres habían muerto. Los supervivientes que regresaron tambaleándose del frente oriental eran veteranos endurecidos por el frío extremo, el hambre constante y una violencia sin límites. En 1943, la división fue retirada del frente soviético y enviada a los Balcanes, donde esperaba una nueva forma de guerra. En lugar de enfrentarse a ejércitos regulares, los hombres de Edelweiss recibieron la misión de aplastar los movimientos partisanos en Yugoslavia, Albania y Grecia. Bajo el mando del general Walter Stadtner-Ritter von Grabenhofen, recibieron órdenes directas del alto mando alemán para aplicar medidas extremas. Las aldeas sospechosas de colaborar con los partisanos debían ser arrasadas, su ganado confiscado y sus habitantes ejecutados. Aquello ya no era una guerra convencional, sino una campaña sistemática de terror organizada contra la población civil. La reputación de brutalidad de la división creció de manera rápida a medida que luchaban contra los partisanos en Montenegro, donde fusilaban a prisioneros sin juicio. Miembros de la unidad también cometían asesinatos en Albania, donde llevaron a cabo la masacre de Borove, ocurrida el 6 de julio de 1943 y considerada el peor crimen de la Wehrmacht en Albania. Allí, miembros del 98 Regimiento de la Primera División de Montaña, armados con lanzallamas, incendiaron todas las casas del pueblo. Si bien algunas víctimas fueron asesinadas a tiros, muchas se agruparon dentro de la iglesia del pueblo y fueron quemadas vivas. Tras esta masacre, en el verano de 1943, la unidad fue transferida a Épiro, en el noroeste de Grecia. Esta región, con sus escarpadas montañas y aldeas aisladas, era sospechosa de albergar a combatientes de la resistencia del movimiento EDES, una organización nacionalista griega dirigida por Napoleón Servas, que luchó tanto contra los alemanes como en ocasiones contra los partisanos comunistas de Lelas. El mando alemán decidió destruir cualquier aldea relacionada con ellos. El 25 de julio de 1943, soldados del 98 Regimiento de la Primera División de Montaña rodearon la aldea de Musiotitsa, un pequeño asentamiento habitado por pastores y agricultores que vivían de lo que cultivaban y criaban. Las tropas se dividieron en 4 grupos distintos y atacaron la aldea por todos los frentes posibles. Saquearon viviendas, incendiaron edificios y obligaron a los aldeanos a concentrarse en una meseta cercana sobre la población. Al caer la tarde, los prisioneros fueron formados en filas y ametrallados sistemáticamente. Ese día murieron 136 personas, ancianos, mujeres y niños. Los cuerpos fueron arrojados a un pozo seco, ya que apenas quedaban supervivientes capaces de cavar tumbas. Un mes después, el 27 de agosto de 1943, la misma unidad regresó a Musiotitsa y asesinó a 17 personas más, incluyendo familias completas. El informe alemán posterior afirmó que habían matado a 100 bandidos, una falsedad reiterada para justificar los asesinatos ante la opinión pública y las autoridades militares. La masacre de Musiotitsa marcó solo el inicio del terror en la región de Épiro. En las semanas posteriores, la Primera División de Montaña arrasó aldea tras aldea. En Komeno, el 16 de agosto de 1943, 317 civiles fueron asesinados, incluyendo mujeres embarazadas, ancianos y niños pequeños. Entre ellos, 94 eran menores de 15 años. La unidad continuó su sangrienta misión en Grecia durante el otoño de 1943. En Lingiades, el 3 de octubre, tras el asesinato de un oficial alemán a manos de partisanos, la división se vengó ejecutando a 92 civiles, en su mayoría mujeres y niños, e incendiando la aldea por completo. Solo 5 personas sobrevivieron, fingiendo estar muertas entre los cuerpos y luego logrando escapar de los edificios en llamas, subiendo por la chimenea y escondiéndose en el bosque. El mayor crimen de la división se produjo después de la rendición de Italia en septiembre de 1943. Las tropas italianas estacionadas en las islas Jónicas se negaron a entregarse a los alemanes.
La división Edelweiss recibió la orden de desarmarlas y someterlas por la fuerza. En Cefalonia, entre el 21 y el 24 de septiembre de 1943, la división masacró a unos 5.200 soldados italianos de la 33 División Acqui, que hasta entonces habían sido aliados suyos en la conquista del territorio balcánico durante la guerra. Pocas semanas después, en Sarande, ciudad albanesa, los miembros de la división ejecutaron a los oficiales de la 151 División de Perugia tras su rendición. En total, durante el verano y el otoño de 1943, la primera división de montaña destruyó más de 200 aldeas en el oeste de Grecia y Albania, quemó más de 4.500 casas y asesinó al menos a 2.000 civiles. Solo 23 soldados alemanes murieron en combate durante el mismo periodo, lo que demuestra que no se trataba de batallas, sino de masacres. Mujeres, niños y ancianos solían ser los primeros en perder la vida y comunidades enteras quedaban en ruinas. Los soldados de la división llamaban a estas operaciones Bandenbekämpfung o guerra antibandidos por su traducción, pero en realidad eran actos de exterminio. Más adelante, a finales de 1944, la guerra se tornaba contra Alemania. La división, que seguía combatiendo en Yugoslavia y posteriormente en Hungría, sufrió grandes pérdidas y el 12 de marzo de 1945 pasó a llamarse Primera División Volksgebirgs y libró sus últimas batallas en territorio austriaco. Al finalizar la guerra en Europa el 8 de mayo de ese mismo año, los soldados restantes se rindieron a los estadounidenses. La historia de la Primera División de Montaña es, en muchos sentidos, la historia de cómo una orgullosa formación de élite nacida en los nevados Alpes se transformó en un instrumento de masacre. Entrenados para escalar cumbres y moverse con agilidad en terrenos difíciles, sus soldados acabaron quemando casas, saqueando aldeas y fusilando a civiles indefensos. Trajeron consigo las costumbres adquiridas en el frente oriental: obediencia estricta, firmeza absoluta y la convicción de que cualquier acto, por cruel que fuera, podía justificarse como parte de la lucha contra los llamados bandidos. Al final de la guerra, el Edelweiss que portaban ya no representaba valentía ni pureza, sino culpabilidad y asesinato. Los crímenes que cometieron en Polonia, la Unión Soviética, Grecia, Albania y Yugoslavia constituyen un capítulo oscuro y sangriento en la historia del ejército alemán. Sin embargo, quienes asesinaron a civiles inocentes se enfrentaron finalmente a la justicia. Miles de personas murieron durante la guerra, entre ellos oficiales de alto rango. El teniente general Walter Stettner Ritter von Grabenhofen desapareció y probablemente murió durante los combates cerca de Belgrado en septiembre de 1944. Willy Waldröser, el oficial responsable de las matanzas en Musioteza y conocido entre sus compañeros como el Nerón de 1298, murió durante un ataque aéreo aliado sobre la ciudad alemana de Friburgo en noviembre de 1944. Otros fueron ejecutados tras el final de la guerra por las fuerzas aliadas, como el excomandante de división, el general de las tropas de montaña, Josef Kobler, quien fue ahorcado en Ljubljana el 26 de febrero de 1947. En los Balcanes, los crímenes de la división Edelweiss aún permanecen en la memoria colectiva. Musioteza, Komeno, Ligiades y Borove resurgieron lentamente de sus cenizas y sus habitantes se reúnen cada año para honrar a las víctimas. Monumentos marcan los lugares de ejecución y las cicatrices de estas atrocidades perduran en tumbas y ruinas que aún se mantienen en el recuerdo. Gracias por ver World History Channel. No olvide darle a me gusta, suscribirse y hacer clic en la campana de notificaciones para no perderse nuestros próximos vídeos. Gracias, nos vemos la próxima vez en el canal.